Había algo en la forma en que ese hombre la miraba que hizo que el corazón de Isabela se detuviera por un segundo. No era admiración ni interés genuino. Era desprecio puro, envuelto en una sonrisa arrogante que conocía demasiado bien. Llevaba un traje que probablemente costaba más que 6 meses de su salario, y caminaba por ese elegante restaurante como si fuera dueño no solo del lugar, sino de todas las personas dentro de él. Isabela ajustó su delantal, levantó la barbilla, y se preparó para otra noche más sirviendo a gente que la veía como invisible. Pero esa noche, algo iba a cambiar, algo que ninguno de los dos esperaba. Isabela había aprendido desde joven que la vida no regala nada. A sus 28 años, había trabajado en más restaurantes de los que podía contar, siempre con la misma historia, clientes groseros, propinas miserables, y la constante sensación de ser menos que los demás solo porque llevaba un uniforme de servicio. Pero Isabela guardaba un secreto que nadie en ese restaurante conocía. Mientras otros la veían como una simple mesera sin educación, ella había dedicado años de su vida al estudio. Hablaba español desde la cuna, había dominado el inglés por necesidad, aprendió francés en la universidad antes de tener que abandonarla por falta de dinero, y había estudiado mandarín por las noches durante 3 años, fascinada por la cultura china. Los idiomas eran su escape, su ventana a mundos que parecían inalcanzables para alguien como ella. Cuando el hombre se sentó en la mesa del rincón, la más exclusiva del restaurante, Isabela supo inmediatamente que sería problemático. Su nombre era Alejandro Montalvo, aunque ella no lo sabía todavía. Solo veía a otro hombre rico acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él. Lo acompañaban 3 socios de negocios, todos con la misma expresión de superioridad. Isabela se acercó con su mejor sonrisa profesional, libreta en mano, lista para tomar la orden. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Alejandro la interrumpió con un gesto desdeñoso de la mano. Entonces comenzó a hablar en mandarín. Las palabras fluían de su boca con la intención clara de excluirla, de burlarse sin que ella entendiera. Sus compañeros se rieron cuando él dijo algo sobre cómo la mesera probablemente no sabía ni leer el menú correctamente. Comentó que seguramente venía de algún pueblo olvidado donde la gente apenas sabía contar. Las risas aumentaron cuando sugirió que deberían ordenar en diferentes idiomas solo para ver su cara de confusión. Para ellos, era un juego cruel. Para Isabela, era una humillación diseñada para hacerla sentir pequeña, ignorante, menos humana. Pero Isabela no se inmutó. Respiró profundo, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho, pero también algo más poderoso, la determinación. Esperó pacientemente a que Alejandro terminara su show, manteniendo su rostro sereno como la superficie de un lago antes de la tormenta. Cuando finalmente hizo una pausa, esperando ver vergüenza o confusión en sus ojos, Isabela respondió en un mandarín perfecto, con un acento que rivalizaba con el suyo. Le informó con calma que había entendido cada palabra, cada insulto, cada comentario despectivo. Le explicó en su propio idioma que el especial del día era cordero con salsa de ciruela, preparado por un chef que había estudiado en Beijing. Luego, sin perder el ritmo, cambió al francés para describir el vino que mejor acompañaría su comida, usando términos culinarios que dejaron boquiabiertos a sus acompañantes. Finalizó en inglés, preguntando con una cortesía helada si deseaban algo más antes de que ella trajera sus órdenes. El silencio que cayó sobre la mesa fue ensordecedor. Alejandro palideció visiblemente. Sus socios dejaron de reír y desviaron la mirada, incómodos de repente. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por algo que Isabela reconoció inmediatamente: vergüenza. Vergüenza genuina de alguien que se da cuenta de que ha cruzado una línea imperdonable. Isabela se dio la vuelta y caminó hacia la cocina con la cabeza en alto, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con escapar, pero negándose a derrumbarse. No aquí, no frente a ellos. En la cocina, finalmente permitió que las emociones la alcanzaran. No era la primera vez que alguien la trataba así, pero cada vez dolía como si fuera la primera. Su compañera María la abrazó sin decir palabra, entendiendo perfectamente lo que había pasado. Cuántas veces habían compartido historias similares, cuántas noches habían llorado juntas por la crueldad casual de personas que tenían dinero pero carecían de humanidad. Isabela se secó las lágrimas, se recompuso, y regresó al comedor. Tenía un trabajo que hacer, facturas que pagar, y sueños que todavía no estaba lista para abandonar.
Lo que Isabela no esperaba era que Alejandro la estuviera esperando. Cuando regresó con las bebidas, él la detuvo con un gesto completamente diferente al anterior. Sus ojos ya no mostraban arrogancia sino algo más profundo, más oscuro. Era culpa. Le pidió disculpas en español, con voz temblorosa que parecía poco característica para alguien tan acostumbrado al poder. Le dijo que no había excusa para su comportamiento, que había sido cruel e innecesario. Sus palabras sonaban ensayadas al principio, pero luego se volvieron más genuinas, más rotas. Isabela lo escuchó en silencio, sin saber qué sentir. Parte de ella quería rechazar sus disculpas, decirle exactamente lo que pensaba de hombres como él que usaban su riqueza como arma para herir a otros. Pero había algo en su expresión que la detuvo. Parecía un hombre confrontando algo feo en sí mismo por primera vez. Finalmente, Isabela simplemente asintió y continuó con su trabajo. No estaba lista para perdonar, y ciertamente no le debía consuelo a alguien que había intentado humillarla públicamente. Pero Alejandro no desapareció de su vida esa noche. Regresó al restaurante 3 días después, solo esta vez. Se sentó en la sección de Isabela y esperó pacientemente hasta que ella pudiera atenderlo. Cuando finalmente se acercó, él le entregó un sobre. Dentro había una carta escrita a mano, algo que Isabela imaginó que alguien como él rara vez hacía. En la carta, Alejandro explicaba su historia. Había crecido pobre, igual que ella. Había trabajado incansablemente para construir su imperio, pero en el proceso había perdido algo esencial, su humanidad. Se había convertido en el tipo de persona que solía despreciar. El encuentro con Isabela había sido un espejo brutal que le mostró quién se había convertido. La carta continuaba con una oferta que dejó a Isabela sin palabras. Alejandro había investigado sobre ella después de esa noche, impresionado no solo por sus habilidades lingüísticas sino por su dignidad ante la humillación. Descubrió que había abandonado la universidad por falta de recursos, que tenía aptitudes excepcionales que estaban siendo desperdiciadas en trabajos que no la valoraban. Le ofrecía una beca completa para terminar sus estudios, sin condiciones, sin ataduras. No quería nada a cambio excepto la oportunidad de hacer algo bueno, de comenzar a reparar el daño que había causado no solo a ella sino a tantos otros a lo largo de los años. Isabela leyó la carta 3 veces, buscando la trampa, el truco escondido. Pero no lo había. Solo había una oferta genuina de alguien tratando de ser mejor. Levantó la vista hacia Alejandro, quien la observaba con una mezcla de esperanza y temor al rechazo. Por primera vez, Isabela lo vio no como el monstruo arrogante de esa primera noche, sino como un ser humano imperfecto. Intentando corregir sus errores. Le preguntó por qué estaba haciendo esto, por qué le importaba. Alejandro respondió con honestidad brutal, porque había visto en sus ojos el mismo fuego que él solía tener antes de que el éxito lo corrompiera. Porque ella le recordaba quién solía ser y quién quería volver a ser. Los meses siguientes fueron transformadores para ambos. Isabela aceptó la beca y regresó a la universidad, esta vez estudiando relaciones internacionales con especialización en comunicación intercultural. Alejandro, por su parte, comenzó un proceso de cambio profundo. Implementó programas de becas en su empresa, mejoró las condiciones laborales de sus empleados, y comenzó a usar su riqueza para construir puentes en lugar de muros. Se reunían ocasionalmente para café, conversaciones que comenzaban incómodas pero que gradualmente se convirtieron en una amistad genuina basada en respeto mutuo. Isabela aprendió que el perdón no significa olvidar ni excusar, sino liberar el peso del resentimiento para poder avanzar. Alejandro aprendió que el verdadero poder no viene de humillar a otros sino de elevarlos. 2 años después, Isabela se graduó con honores y recibió ofertas de trabajo de organizaciones internacionales. Alejandro asistió a su graduación, sentado discretamente en la parte de atrás, con lágrimas en los ojos mientras la veía cruzar el escenario para recibir su diploma. En su discurso de graduación, Isabela compartió su historia sin mencionar nombres. Habló sobre cómo un momento de humillación se había convertido en un catalizador para el cambio. Habló sobre cómo a veces las personas más rotas son las que tienen el mayor potencial para sanar, tanto a sí mismas como a otros. Habló sobre la importancia de nunca permitir que otros definan tu valor, de conocer tu propio poder incluso cuando el mundo intenta convencerte de que eres insignificante. La historia de Isabela y Alejandro nos enseña que todos cargamos batallas invisibles y que un solo momento de crueldad o bondad puede cambiar el curso de una vida.
Nos recuerda que nunca debemos juzgar a las personas por su apariencia o posición, porque cada ser humano contiene universos de experiencia, conocimiento y dignidad. Nos muestra que el verdadero coraje no está en nunca caer sino en levantarse cada vez que lo hacemos, más fuertes y más sabios. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que tienes valor sin importar lo que otros digan, dale like a este vídeo y suscríbete al canal para más historias que inspiran, que desafían y que nos recuerdan la belleza de la resiliencia humana. Porque todos merecemos ser vistos, ser escuchados y ser valorados. Tu historia importa. Tú importas. Nunca lo olvides.